Hablando de Verdi, no existe algo tal cual en el mercado. O sea, me parece fascinante. O sea, con Verdi lo que han tratado de hacer en Mercado Libre es crear una capa de infraestructura que los ponga en una posición más preparada para adoptar inteligencia artificial, dado que no encontraban esa capa en el mercado. Es tal cual, así de ambiciosa. O sea, en lugar de esperar a que salga, dijeron, nos adelantamos. Lo curioso es que todavía no es como que puedes decirme, sí, Enzo, estamos invirtiendo tanto en Verdi porque nos va a generar tanto retorno. No, claro que no. Es una apuesta. 100% una apuesta. Nos encanta tomar riesgos. Es incluso uno de los principios culturales de Meli. Emprendemos tomando riesgos. Él es Sebastián Barrios, director de tecnología de Mercado Libre, la empresa tech más grande de Latinoamérica. A los 18 lanzas tu primera app, a los 21 fundas la primera aplicación de taxis en México, se la vendes a Cabify y hoy lideras tecnología en Mercado Libre. Cuando entré a Mercado Libre, parte de lo que hicimos en el proceso es que les pedí que quería revisar el código. Quería preguntarte por lo que hablaste en torno al hype y al optimismo. En esos últimos días salió Manus AI, que todo el mundo está volviéndose loco. Es muy fácil hacer demos, ¿no? Es muy fácil decir, mira, qué bonito funciona esto. Cuando lo quieres llevar a producción... Y me imagino que hay un futuro donde quizás uno compre en Mercado Libre a través de chats. Te puedes imaginar incluso compras sin interfaz. Una pregunta un poco rara. ¿Mercado Libre va a seguir contratando? ¿Hace sentido a esa escala? Hoy vamos a seguir contratando. Creo que es otra buena respuesta a tu pregunta sobre AI, ¿no? Uno encuentra que desde niño te fascinaba armar circuitos eléctricos con Legos y experimentar con tecnología. ¿Hubo algún momento en tu infancia donde dijiste esto es lo mío? ¿O qué factores crees que te llevaron a vivir una vida así? Es interesante. No hubo un momento específico, ¿no? Siempre la educación que proponían mis papás era muy Montessori, incluso ellos la llamaban así, ¿no? Que es un poco que los niños tengan un poco de guía, pero que vayan siguiendo, bueno, que te da curiosidad, que te gusta explorar, que te gusta revisar, que te gusta aprender. Y diferente, por ejemplo, que a mis hermanos, ¿no? Que tal vez les gustaban más las actividades físicas y deportes. A mí me encantaba armar cosas, sí, empezando con Lego, pero después circuitos sencillos, resistores, capacitores y eventualmente cambiando cosas en mi casa, ¿no? Haciendo que el switch tal vez de electricidad funcionara con touch en lugar de con un switch tradicional. Quemando muchos contactos y fusibles en mi casa también. Hubo varias historias de mi mamá encontrándome ahí reconectado a los 120 volts de la casa. Pero incluso eso era incentivado, ¿no? Nunca hubo como un regaño terrible. Es como, bueno, tienes que hacerlo con cuidado, etcétera. Pero creo que incluso diferencia un poco tal vez de cómo son los papás, por lo menos el promedio hoy en día, ¿no? Donde, que no se lastimen los niños y que no les pase nada y que estén como dentro de una burbuja. Tuviste mucha libertad para explorar. Tal vez hasta algunas patadas para explora y cáete y bueno, siempre cuenta la historia de mi mamá de, bueno, aprendo a andar en bici, te tiro de una montaña y ahí vas aprendiendo hacia abajo. Creo que fue un poco por ahí. Muy únicos tus papás. Sí, no, muy únicos. Nosotros íbamos a acampar, campamento de supervivencia. Entonces era, ok, tienes que ir, pero no llevas agua, no llevas comida, no llevas tienda de campaña, no llevas sleeping bag, tienes que dormir con una manta de rescate, tienes que cazar, tienes que buscar agua y hervirla y tú haces el fuego desde cero con barras de magnesio. Entonces siempre fueron planes bastante extremos. Bueno, si creces así, hacer una startup parece nada. Sí, igual fue y sigue siendo muy divertido y hay momentos muy divertidos. Ahora, profundizando en tu vida de startup, a los 18 lanzas una app, una aplicación para resolver un problema personal, que era seguir hablando con tu novia sin quedarte sin minutos de teléfono, y se termina volviendo viral en 13 países. Cuéntanos esa historia y qué aprendiste de lanzar algo pues sin expectativas, ¿no? Casi como jugando. Hablaba mucho con mi novia, pero en ese entonces la telefónica tenía 5 números que puedes hablar por 5 minutos, ¿no? Pero si te pasabas de los 5 minutos, te cobraban los 5 completos y el extra, y te cobraban extra. Nada, yo era adolescente, ¿no? No estaba imprimiendo dinero de ninguna manera. Tenía que tener cuidado con ese tema. Entonces, la aplicación era extremadamente sencilla. Era una aplicación que detectaba que estabas en una llamada, detectaba que era uno de tus números favoritos, digamos, y te sonaba una alarma antes de que llegaras a los 5 minutos. Divertido que para construirla también tuve que aprender, ¿no? Porque yo sabía programar, pero no sabía programar aplicaciones. Me acuerdo de ir ya estaba en la universidad cuando salió el iPhone, el App Store, y decir, bueno, ¿qué profesor me puede enseñar a programar en iPhone? Pero nadie, ¿no? Nadie sabe. Es como acaba de salir, no tenemos ni un solo profesor que
deja tú que sea experto, sino que sepa. Pero bueno, Apple muy inteligente había posteado un curso junto con Stanford gratis en internet. Aprendí a hacer las aplicaciones. Inicialmente las subí a la tienda con... sí, cero expectativa. Tenía un poco de expectativa, porque costaba $100 subir aplicaciones a la tienda. Y de nuevo, bueno, adolescentes Era dinero. sin que $100 fueran... bueno, desaparecen y no hay ningún problema. Entonces dije, bueno, la voy a vender por $1 y tengo que vender más o menos 100, ¿no? Tío, están los fees y lo que quieras, pero digamos, ese era el business plan de la aplicación. Y bueno, como adelantaste, se volvió viral en 13 países, sobre todo en México, ¿no? Fue la app número 1 en ventas durante mucho tiempo. Y muy buena inversión ahí, muy buena inversión también porque esa novia es mi esposa ahora. Entonces, me casé con mi high school sweetheart. Lo que decías de aprendizajes, creo que muchísimos, ¿no? Yo no había leído Lean Startup, ni conocía nada de la literatura de crear productos, ni lo había hecho para mí, sabía programar. Después, obviamente, leí los libros y aprendí un montón, sobre todo para el siguiente startup. Pero la estrategia era, voy a escuchar qué es lo que me dicen los usuarios en reviews o correos electrónicos que me envíen, porque me gusta mucho programar. Y hay gente que dice que programo rápido, no voy a decir. Pero entonces mi estrategia era, voy a implementar todo lo que me pidan. Cada correo, cada request que me llegaba de usuarios, lo implementaba. Entonces era una especie de brute force, product market fit, ¿no? De decir, bueno, algún feature va a cuadrar, después obviamente aprendes a priorizar y que bueno, hay que escuchar a los usuarios y de hecho hay que observarlos más que escucharlos. Y con esa rápida iteración, la gente, word of mouth, se seguía expandiendo, creciendo, traducciones para otros países, aplicando lo mismo. De eso aprendí mucho, ¿no? También que después también lo leí, ¿no? De Paul Graham y demás, donde te dice... Lo ideal es crear productos que la gente quiera usar. Y él dice, bueno, la forma más fácil es que tú seas el primer usuario, porque ya tienes una persona por lo menos. Sorprendentemente es más que lo que logran muchos startups, ¿no? Porque muchos se hacen ideas, bueno, es que hay este problema que creo que escuché una vez, entonces voy a hacer toda una solución durante 5 años y lo sacan y tienen 0 clientes, ¿no? Es como la peor pesadilla de un emprendedor. Y aprendí de viva voz que funciona bien cuando tú eres el primer usuario. Como Facebook, todos vimos la película, que bueno, está dramatizada, pero claramente no había una expectativa de que iba a crecer, a ser una de las empresas más grandes del planeta. Entonces creo que también no lanzar con la ambición de crear algo grande, de algo que pueda crecer a billions of dollars, sino decir, ok, voy a resolver un problema que yo tengo o que tengo a alguien cerca con tecnología. Lo voy a hacer muy bien, me voy a divertir y bueno, es algo que he ido aplicando en casi todos los proyectos donde colaboro. De hecho, Paul Graham menciona que un patrón común es que muchas de las compañías que mejor les ha ido, al menos de Y Combinator, es que no empiezan como empresas para nada, sino que empiezan como side projects. Exacto, side project es la palabra. Sí. Entonces, tal cual, era un side project, un hobby, está en la universidad. Y hablando de side projects, me gustaría hablar de la siguiente etapa, que es Jaxi. Y con Jaxi, de cierta forma, te adelantas a lo que estaba pasando en ride-hailing en el mundo, en torno a pues, aplicaciones de transporte, de viajes, que empieza pues, en los 2010 aprox. Y te vuelves uno de esos primeros jugadores en México. Cuéntanos la historia y cómo es que terminas trabajando en este mercado u oportunidad antes que muchos. Cuando esta app Call Monitor de la que hablábamos antes creció en los charts, una forma de publicidad que hice fue literal poner mi correo en la aplicación. Es muchísima gente que quería su aplicación, que era el momento del App Store. Entonces me llegó muchísimo inbound de individuos, pero gobiernos estatales, federales, multinacionales, empresas grandes, famosas en México, ¿no? Y todos querían su aplicación. No sé cuántas de ellas sabían que por lo menos al principio estaban contratando a una empresa que era una persona y que de nuevo le gustaba mucho programar y programar rápido, entonces tal vez sentían que había más de una persona. En algún punto fui a una reunión con una compañía y traje un amigo de la universidad para que no pensaran que estaba solo yo. Pero no trabajábamos juntos, o por lo menos en ese entonces, porque nos fue muy bien en la reunión. Nos preguntaron, ¿pues son ustedes dos o son más? Digo, no se preocupen, todo va a salir bien. Salimos de la reunión y le dije, bueno, podríamos hacerlo de verdad, ¿no? ¿No te gustaría venir a trabajar conmigo, a hacer todos esos proyectos? Y así fui reclutando a muchos amigos. Eventualmente ese se volvió un buen negocio, digamos, financiero, pero no es tan divertido crear productos nuevos y ir cambiando cada vez y no tener el control creativo. A mí me gusta profundizar mucho
meterme en los detalles, en el diseño, producto, tecnología. Es complejo. Además, como una y- agencia de desarrollo. Era una agencia de desarrollo que además escala en base a más HR y más gente, ¿no? Como que tiene una escalabilidad muy lineal comparada a otras empresas de tecnología, y decidí junto con el equipo, ¿no? Deshacernos como de esa parte del desarrollo de apps, y nos pusimos a pensar, ¿no? Como qué realmente podría ser explosivo, por lo menos con crecimiento exponencial. No fue casualidad, además, que sucedió como que medio al mismo tiempo en el mundo, ¿no? O sea, creo que pedir un coche desde tu teléfono es uno de los killer apps de los smartphones. Pero tienes una computadora conectada a internet, con buen GPS, con buenos servicios de mapas, como que empieza a cuadrar en la mente de muchas personas. Fuimos los primeros en México. No hicimos mucho market research, ni te podría decir en ese momento cuánta gente estaba haciendo lo mismo, pero fuimos los primeros tal vez por algunos meses, ¿no? Eventualmente empezaron a aterrizar múltiples compañías, algunas enfocadas en taxi, otras como Uber, haciendo black cars. Nosotros empezamos con taxis, eventualmente tuvimos de toda la plataforma, pero fue así, ¿no? Viendo que tenía mucho sentido usar las habilidades del equipo en desarrollar eso, y ahora sí, aprendiendo de Lean Startup y también de las cosas que he aprendido en las otras aplicaciones, fue cómo podemos lanzar esto de la manera más rápida posible. Entonces, en cuestión de, creo que menos de un mes, ¿no? Lanzamos la aplicación, por ejemplo, cortando todo lo que era para conductores. Lanzamos solo una aplicación para pasajeros, porque hoy suena medio ridículo, pero nosotros literalmente no sabíamos si la gente iba a confiar. Tus papás te dicen, no confíes en la gente de internet y no te subas al coche de un extraño. No Y yo pongas era tu como, tarjeta, "Ok, ¿no? Ni eso. pide tu coche por internet usando tu tarjeta, súbete al coche de un extraño y ya ver muy bien", ¿no? Era un poco el pitch. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente la gente confía en nosotros. Lo que sucedía cuando oprimías el botón era que nos llegaba una notificación, un correo, lo que sea, y nosotros llamábamos por teléfono a una taxi company, ¿no? Y le decíamos, oye, necesitamos un taxi para Enzo que vive aquí, y ¿en cuánto tiempo puede llegar? Cuando nos decían, lo escribíamos en la aplicación, y luego como que simulábamos la experiencia. Tanto así que esto explotó positivamente. Muchísima gente le gustaba el servicio, incluso con esa iteración inicial, ¿no? De, ok, no me tengo que preocupar a qué compañía llamar, puedo pedir un taxi de donde sea. En ese momento no podías pagar con tarjeta porque obviamente no había nada, pero la gente estaba acostumbrada a viajar en efectivo. Pero obviamente no escalaba, ¿no? En términos de negocio no cobrábamos nada. Tuvimos que armar un call center para llamar a otros call centers mientras desarrollábamos la aplicación, porque era la única forma de escalarlo sin tener que, bueno, vamos a pagar todo, vamos a desarrollar y tener a los conductores y vamos a hacerlo. Entonces, mientras hacíamos eso, nos ayudó también a levantar capital, porque era como que tengo los usuarios, ahora necesito capital para, sorprendentemente, no solo para desarrollo, sino para comprar teléfonos, porque los conductores de taxi, uno, no tenían smartphones y no confiaban en un niño, ¿no? Que les decía, oye, te va a llover dinero del internet, ¿no? Mágico. Era muy diferente decir, ok, mira, aquí está un teléfono, ponlo en tu coche y cada vez que suene, oprime el botón verde y vas a tener dinero, ¿no? Y vas a tener viajes y no vas a tener que esperar en las filas, etcétera. Y eso fue Casi suficiente para que... como las radios, ¿no? Que tienen en algunos lugares. Tal para cual. recibir- Y Sí. ya con eso sí empezó a rodar la bola de nieve, ¿no? Es decir, como, oye, ¿por qué ese taxista sale de la fila y sale de la fila y sale de la fila? ¿Dónde está recibiendo el trabajo? Le preguntan, pues mira, hay una aplicación que se llama Jax y la puedes descargar. Entonces tuvimos que volver a comprar teléfonos, pero bueno, fue una de las estrategias para hacerlo funcionar. Así empezó. Estuvimos compitiendo así durante 6 años, muy intensamente, con Uber, sobre todo, que se volvió la empresa que más dinero había levantado de capital privado en la historia de la humanidad. Las startups más veloces ya usan inteligencia artificial para quitarse trabajo de encima y enfocarse en lo más importante. Y cada vez más emprendedores la usan para trabajar mejor y más rápido. Notion AI hace el trabajo pesado por ti. Organiza, escribe y hasta toma acciones para que tu equipo se enfoque en lo importante. Por ejemplo, convierte notas caóticas en un plan claro. Resume páginas de feedback de tus clientes en ideas claras para ejecutar. Y lo mejor, automatiza tareas repetitivas y deja que tu equipo se enfoque en lo importante. Por eso, nos aliamos con Notion para ofrecerte 3 meses gratis de Notion Plus más inteligencia artificial ilimitada. Gigantes del mundo tech como Figma y Vercel
ya usan Notion AI para moverse más rápido. Aplica ahora en el enlace de la descripción. Selecciona Startupeable y usa el código NotionXStartupeable. Con esta promo no tienes excusa para empezar a transformar tu startup con inteligencia artificial. En esa línea, me contabas que la plataforma, digamos, Jaxi, llega a manejar incluso más volumen de viajes que Cabify en México, pero con un equipo de 6 personas versus 100 de ellos en el área operativa, que me parece impresionante. ¿Cuáles fueron los principios o decisiones que les permite a una startup mexicana pequeñita competir de igual a igual, no solo con Cabify, sino con Uber, el otro gigante que era la empresa que más plata había levantado en la historia? Claro, me encantaría decir que todo fue planeado, ¿no? Esa fue la estrategia mágica. La realidad es que cuando tienes restricciones, ¿no? Y eso sí es algo conocido, te vuelves muy creativo. Entonces, nosotros teníamos un muy buen equipo, pequeño, y no teníamos dinero ilimitado. Teníamos que optimizar, teníamos que automatizar, teníamos que asegurar que la plataforma fuera escalable, tanto la perspectiva técnica, pero como esto que te decía, ok, si un conductor se porta mal, la penalización es automática en el sistema. No es algo que un operador tiene que revisar. Entonces, nosotros automatizamos de pies a cabeza la compañía, todos los pagos a conductores, toda la facturación, todo lo que tenía que ver con que no fuera tecnología, que no fuera producto. Y la verdad es que salió muy bien. Creo que fue una de las razones, no me lo dijeron así, pero una de las razones por las que Cabify decidió comprarnos era también para, tengamos esa filosofía de automatizar y de no tener un reliance tan fuerte en contratar para crecer. Porque, bueno, también cuando tienes mucho dinero y dices, tengo este problema, se puede arreglar contratando 20 personas o tenemos que dedicarle un rato a programar. Dices, mejor voy por personas. Y demás, pero creo que fue restricciones combinadas con nuestras preferencias también, ¿no? Todo el equipo, incluyendo mi co-founder y demás, éramos 90% developers, programadores. Teníamos algunas personas muy capaces también en operaciones, en reclutamiento para los conductores, pero realmente el core de la compañía era ingeniería. Entonces teníamos ese bias, esa forma de ver el mundo, y al final fue algo que nos permitió competir con mucho menos dinero. Y era un muy buen volumen y eventualmente como que dar suficiente competencia como para que los demás prefirieran comprarnos que seguir compitiendo. Me encanta lo que has descrito porque creo que es un puente perfecto a hablar de inteligencia artificial. Ustedes en Jaxi tenían esta filosofía de automatizar que suena espectacular, pero también suena más fácil dicho que hecho, ¿no? Y creo que muchas compañías quisieran tenerlo o quieren tenerlo, y luego lo típico que uno ve es que cuando un negocio empieza a crecer rápido, levanta más dinero, pasa que las compañías se vuelven muy ineficientes, ¿no? Y terminan quemando mucho dinero, contratando mucha gente. ¿Cómo crees que esto cambia en el mundo donde hay una variable adicional que te permite ser incluso mucho más eficiente, que es las herramientas de inteligencia artificial? Efectivamente, si yo tuviera que recomendar, y sé que Y Combinator lo hace también, ¿no? Es un poco, pues, levanta la menor cantidad de capital necesario, mantente con el equipo más pequeño que puedas, ¿no? Que normalmente contraintuitivamente te permite moverte más rápido, sobre todo cuando estás empezando y no sabes exactamente cuál es la dirección que quieres perseguir. Creo que es aún más viable con AI. Creo que incluso el Venture Capital es una herramienta, ¿no? Antes de eso era muy complicado que un joven como yo hubiera podido empezar la empresa desde cero, porque bueno, pues tenías que montar servidores, necesitas capital, ¿no? La nube es otro gran enabler, ¿no? Ahora viene AI como una nueva herramienta potencialmente más potente que las anteriores para hacer a los equipos más efectivos, ¿no? Sobre todo hoy a developers, el código tiene una ventaja importante en la que se puede comprobar que es correcto. Sí puedes saber si compila, si pasan los casos de prueba. Entonces esto significa que con lo que se llama reinforcement learning puedes hacer modelos que son mucho mejores escribiendo código que el resto de las cosas, ¿no? Creo que eso es algo que mucha gente tal vez no tiene en mente, donde hoy te impresiona mucho lo que hace ChatGPT o cualquiera de estas herramientas para escribir texto, ¿no? Responder preguntas. Si lo haces con código, es aún más impresionante, ¿no? En términos de dónde puede llegar. Creo que sin ninguna duda vamos a ver empresas más chicas que escalan más rápido. Hoy además tienen un self-reinforcement porque las empresas que están escalando muy rápido además venden herramientas de AI, ¿no? Y las usan dentro de sus equipos, ¿no? Entonces como doble multiplicación en hasta dónde pueden llegar.
pero creo que lo vamos a seguir viendo en muchísimas compañías, en muchísimos startups. Está esta predicción que han hecho muchas personas y vamos a ver un billion dollar company de una persona. No tengo ninguna duda de qué va a pasar en algún momento, ¿no? Algo que me intriga de este momento es justamente lo que dices, ¿no? Estas herramientas de IA más innovadoras, Cursor creo que es uno de los casos más conocidos, Lovable, eso, son creadas justamente por equipos de 25, 15, 10 personas. Comparando con las empresas que creaste antes de esta era de IA, ¿no? O sea, Jaxi, Cabify, donde fuiste CTO. ¿Cómo ha sido la experiencia de construir el Mercado Libre en este nuevo contexto, ¿no? No solo en términos de productos, sino cultura, ritmo de trabajo, toma de decisiones. ¿Qué ha cambiado en tu experiencia de trabajar en este nuevo paradigma? Cuando fui a Meli, estaba buscando una empresa grande que fuera pública, con un equipo muy grande, y no porque tuviera como, grande es mejor y más números mejor, sino porque ya había tenido toda la experiencia, ¿no? De ir de cero a equipos de 1000 developers, 500. Quería saber qué tan ciertos eran los estereotipos, ¿no? Donde te dicen, ok, empresa grande, se mueve muy lento, no quiere tomar ningún riesgo, le preocupa mucho todo lo que diga Wall Street, entonces los planes son trimestre a trimestre, ¿no? Porque hay que presentar los resultados, hay que salgas bien parado en la foto. Afortunadamente no es para nada así en Mercado Libre, ¿no? No se cumplió casi ninguna de las expectativas negativas, se cumplieron todas las positivas, donde somos una compañía que toma muchos riesgos, que se mueve extremadamente rápido para el tamaño. Lo que se muestra en los resultados, ¿no? Crecemos casi a ritmo de startup, siendo que ya estamos en un set de revenues y evaluaciones gigantescos, ¿no? Seguimos pudiendo innovar, seguimos pudiendo crecer el equipo, seguimos pudiendo tener esa cultura que se respira y se transmite. Por ejemplo, preguntabas ritmo de trabajo. A mí me encanta trabajar mucho, me encanta trabajar fuerte. Me encanta estar entonces con gente que trabaja fuerte, ¿no? Tiene una especie de self-reinforcement y self-selection, donde la gente que viene a Meli, la gente que atrae esa cultura, es de ese estilo, ¿no? A mí me encanta que nuestro C-level, equipo ejecutivo, hablas con ellos y están en los detalles, están todos los días. Oye, tenemos que tener una reunión. Bueno, tengámosla hoy, sábado, ¿no? Porque es un tema súper importante. O, bueno, no, tenemos el lunes porque estás de vacaciones. No, me conecto, no hay ningún problema. Tal vez exageramos un poco, algunos, que me incluyo 100%. Pero claramente, pensando en el C-Level, podrías pensar, ok, son personas que ya construyeron la compañía, ya la crecieron, les fue súper bien a ellos, a su familia. Pero ya ganaron todo en términos deportivos. Ya ganaron todo, se llevaron todas las copas, pueden ir a retirarse a la playa. Pero creo que siguen jugando a ese nivel. Parecido a mí, es gente que nos gusta jugar, nos gusta estar en la cancha, nos gusta ganar, además. Creo que es otro súper importante donde competimos con varias de las empresas más grandes del planeta, de las más competitivas del planeta. El mercado de e-commerce en Brasil probablemente sea el mercado más competido de cualquier industria. Tienes competidores locales, competidores internacionales, presión de Asia, presión de Latinoamérica, presión de Estados Unidos. Es realmente muy motivante y muy divertido. Volviendo a lo de inteligencia artificial, mencionabas esta idea de la filosofía de automatizar o la mentalidad de automatizar que inculcaste en Jaxi y luego Cabify. Dicho eso, suena que el límite para poder aprovechar inteligencia artificial no es capacidad técnica, sino filosofía y mentalidad. Filosofía y mentalidad y los capabilities de los modelos. También esa es otra donde hay muchísimo hype, mucho justificado, mucho extraño, porque yo hablo con muchos CTOs de compañías, vamos a todas las conferencias, estamos muy metidos en el tema. Y no conozco a nadie que te pueda decir, sí, mira, nosotros hicimos esto con AI, con Gen AI, no que sea la nueva, porque vamos a hablar un poco de todo el AI anterior, que esa es otra cosa que se está medio perdiendo en el hype. Nosotros veníamos usando AI en Meli 15 años, antifraude, recomendaciones, search, ¿no? Machine learning más tradicional. Pero bueno, pensando en Gen AI, no hay ningún caso de uso que haya transformado una industria completamente o una compañía. Algunos ejemplos pequeños y otros muy grandes, ¿no? Creo que obviamente ChatGPT, Anthropic son casos de uso increíbles de la tecnología, pero si piensas en los breakthroughs gigantescos, no han llegado. Pues está el potencial. Todavía estamos aprendiendo todos, entendiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tan rápido avanzan los modelos. Lo que no se podía hacer ayer, ahora se puede hacer o no. Y por eso mucho de nuestra estrategia, de hecho, es
crear una plataforma alrededor de todos estos modelos en cómo la usa el equipo, cómo se conecta la información que necesita, cómo la pruebas, cómo colaboras, cómo pruebas la interfaz de usuario. Entonces sale un nuevo modelo y es cambiar un texto en la configuración y puedes, todo lo que hiciste aplica a lo nuevo. Hoy creo que otro factor que detiene mucho es el reliability, ¿no? Cuando piensas en casos de uso financieros o, por ejemplo, podrías decir, que Mercado Libre, empresa pública, podría generar sus estados financieros usando GenAI. Oh, perfecto, pero si tiene un error de 99.9%... Una coma mal cuesta sería plata. catastrófico, ¿no? Nosotros tenemos responsabilidades fiduciarias, tenemos que pasar auditorías, ¿no? Porque seguimos todas las legislaciones y regulaciones. Entonces, hay muchísimos casos de uso donde parecería que es extremadamente útil, pero por ese tema del reliability, que creo que es algo que se puede resolver. Hay muchos otros casos de uso donde está bien que no sea perfecto, ¿no? Donde no es catastrófico. Te doy algunos ejemplos. En Meli, dentro de la plataforma, si estás viendo un producto que tiene 10.000 calificaciones, reviews, puedes ver un resumen generado por AI. Si ese resumen es 99.9% accurate y de repente hay 0.1% que no es perfecto, no es una tragedia. Estamos trabajando muy fuerte para que no sea así, porque, digamos, creo que sí sería malo si tienes una experiencia de compra donde yo había comprado esto y por una alucinación de un LLM compré el producto que no quería. Claramente es algo que queremos evitar. Hay un paralelo interesante a cuando hiciste tu agencia de aplicaciones, donde todos querían una aplicación sin importar si realmente la necesitaban. Y hoy, en cierta forma, parece que también la historia se repite con inteligencia artificial. ¿Cómo vives tú ese momento? O sea, ¿lo sientes y cómo distingues entre 100%. qué es hype versus qué realmente 100%, vale la pena? 100%. Todo el mundo habla de AI, porque por un lado se ve muy claro el potencial. Por el otro lado está esta visión donde, pero entonces va a cambiar todo y de manera inmediata, ¿no? Y yo, tal vez si nos vamos a un escenario de ciencia ficción donde mañana OpenAI anuncia que GPT-8 puede reemplazar cualquier tarea humana y lo puede hacer en la compu, el browser use, etcétera. Genial, es un escenario que es todavía posible, ¿no? Suena sci-fi, pero podría pasar. Hay mucho hype, por eso cuando mucha gente me pregunta, les pregunto de regreso, ¿y para qué lo has usado? ¿Qué has construido? ¿No? ¿O solo estás leyendo y confiando en lo que hay? ¿No? Creo que es lo que hacemos muy bien en Meli, no solo con el tema de AI, pero con el resto de las tecnologías nuevas, tenemos el radar y los oídos muy abiertos, probamos muchísimas cosas dentro del equipo, a veces pruebas personales, a veces pruebas de concepto con tecnología, pero muy rápido nos damos cuenta si tiene por dónde ir o no. No te puedes quedar en solo leer, solo ver blog posts, solo leer los anuncios. Tienes que usarlo en tu día a día, tienes que incorporarlo, tienes que probablemente, si tienes la capacidad de invertir, ¿no? Por ejemplo, me sorprende que conozco mucha gente que uno no paga por los modelos que son mejores que los default, ¿no? Los que son gratis. Y creo que eso es otra cosa que estamos haciendo bien en Meli. Por ejemplo, Dani, nuestro COO, está completamente metido en el proyecto, o sea, programando con nosotros los prompts y teniendo reuniones diarias, ¿no? De qué estamos viendo, qué funciona bien, qué no funciona bien. Probando él también por su cuenta, lo mismo hago yo, lo mismo hace el equipo. Y creo que eso te ayuda a distinguir un poco dónde está el hype y dónde está la realidad. Me encanta esto porque justo en esos últimos días salió Manus AI, que es este agente chino, y todo el mundo está volviéndose loco y hablando acerca de él. Pinta muy bien, tenemos algunos demos, ya los hemos estado probando, pero tampoco está donde están las promesas, no es que pueda hacer cualquier cosa. Incorpora muchas herramientas que ya existen y no por quitarle nada de mérito, ¿no? Mucho de la tecnología es armar componentes que ya existen en una mejor interfaz de usuario, en una mejor integración. Creo que aún falta, pero vamos por muy buen camino. Creo que a la vez cada una de estas compañías, tanto de modelos como a nivel de aplicaciones, se han vuelto mejor en hacer sus demos y sus videos de lanzamiento, así que uno los ve y queda sorprendido y luego, bueno, tan bueno no era cuando lo terminas probando. Sí, sí, eso va a seguir siendo una constante. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre,
Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Nos estabas contando de algunos de los casos de uso en Mercado Libre. Sé que también han llegado a niveles altos de servicio al cliente, ¿no? Incluso mejor satisfacción con inteligencia artificial que con humanos. Pero a la vez cuentas que, oye, hay casos de uso quizás de mayor potencial donde aún la tecnología no está al nivel necesario. Lo que me gustaría hacer es cuál es tu modelo mental o tu framework para pensar en qué problemas son adecuados para intentar resolver o mejorar con IA. Sí, creo que Customer Service es uno que vas a escuchar mucho. No somos tampoco la única empresa que lo está pensando, aunque sí creo que somos de los que lo está pensando más hacia adelante, ¿no? Nosotros, donde ves muchos copilots o, ok, esta herramienta va a ayudar a nuestros agentes a resolver los casos de soporte, nosotros vamos bastante más lejos y decimos, no, queremos que el robot o el modelo pueda resolver el end-to-end de un caso, y donde nuestros agentes humanos lo que hagan sea revisar. Entonces pueden revisar los casos extraños, que los modelos estén comportándose bien, que todo esté dentro de los lineamientos establecidos. Y realmente es un caso de uso donde, por ejemplo, la latencia no es un problema, porque estos modelos tardan en responder. Estamos acostumbrados a experiencias súper optimizadas con caching de milisegundos. Estas cosas se pueden tardar segundos, múltiples segundos, 10 segundos, 20 segundos. Los nuevos modelos de reasoning pueden tardar 1 minuto en tener una respuesta. Entonces, casos de uso donde no importa, ¿no? Tú estás acostumbrado a hablar con una persona que tal vez se tarda 10, 20, 5 minutos si tuvo que ir a investigar algo a otro sistema y lo esperas sin ningún problema. Es costoso, aunque cada vez menos, ¿no? Eso realmente es algo que ha ido cambiando mucho, pero Customer Service es otro caso donde, ok, el comparado a que lo atienda un humano, es mucho más barato que lo haga una AI. Entonces, diría que para nosotros hoy ese es el caso de uso más transformacional. Si todo el mundo nos pregunta, oye, pero es que quiero poder comprar chateando, etcétera, es como, ok, existen casos donde tal vez tienes algo muy exploratorio y el típico caso de uso es, tengo una fiesta para mi hijo y le gustan los caballeros y los dragones y las princesas, rescatar princesas, y cómo lo organiza su fiesta. Ok, pues te recomiendo esto, y estas son las cosas que son relevantes. Pero bueno, ese caso de uso no es tan común. Muchísima gente viene a comprar, tal vez ya sabiendo lo que está buscando o con un query muchísimo más cerrado. Entonces, no creo que el futuro del comercio es chatear. Creo que va a tener su lugar sin ninguna duda. Pero la realidad es que tampoco te puedo dar una predicción de cuál va a ser, ¿no? Pero como igual creo que hubiera sido un error al principio del internet decir, mira, las noticias van a ser así, van a existir newsfeeds y vas a tener los ads, porque era impredecible, ¿no? Cuando surgió el internet, las empresas tenían su contenido y sus anuncios a la derecha, ¿no? Como hacían en los periódicos. Pues copiaron los periódicos, pusieron eso mismo dentro del internet y, digamos, funcionó, pero hasta que no llegó el newsfeed y entonces podías intercalar contenido de tu red con contenido fuera de tu red, con anuncios. Eran algunas de las compañías más valiosas de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces creo que estamos en ese periodo dentro del AI. Me acuerdo también de una entrevista muy divertida entre Steve Jobs y creo que era Bill Gates, y le preguntan a los dos como, bueno, ¿qué creen que va a pasar con mobile? ¿No? Y Bill Gates saca una lista enorme de cosas que él creía que iban a pasar. Algunos sucedieron, pero la gran mayoría no. Y Steve dice, no sabemos, pero vamos a estar ahí y vamos a estar muy atentos y vamos a estar experimentando y vamos a estar iterando y nos vamos a mover rápido cuando entendamos para dónde va la cosa. Creo que esa es la filosofía que seguimos nosotros también, ¿no? Estamos probando de todo, casi todas las herramientas que mencionaste, Cursor, Windsurf, Lovable, medimos cuánto aumenta un poco la velocidad de esos equipos. Pero bueno, hay que tener cuidado con las predicciones. He hablado con muchos de los expertos, con researchers que trabajan en estas compañías. Ellos mismos no te saben decir dónde vamos a estar en un año, algunos no en 6 meses o menos 5 años, ¿no? Mi impresión es que la gente que está dentro de estas compañías, los researchers o digamos, gente en estas compañías de inteligencia artificial, tiene más preguntas que respuestas incluso que una persona que no está metida en eso. 100%. Y dicho eso, suena que hay 2 límites, ¿no? El límite de la imaginación y de que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y ir probando, experimentando, pero también hay un límite tecnológico de cosas que, oye, no se pueden resolver hoy.
me gustaría ir por ese lado. O sea, ¿qué casos de usos crees que podrían cambiar a una compañía como Mercado Libre, pero falta en la tecnología para que pueda realmente pues, permitir ese cambio radical, ¿no? Hay muchas formas de cambiar la compañía, ¿no? Porque creo que tengo algunas que podemos hablar, ¿no? Sobre casi que cosas user-facing que pueden ser muy revolucionarias, pero simplemente con dar mejores recomendaciones, ¿no? Utilizando estos LLMs. Hay muchísimo de Mercado Libre que es como un iceberg. Tú compras por internet, tú haces una transacción en Mercado Pago y por detrás hay una cantidad gigante de operaciones, de centros de distribución, de aviones, que hay que generar las rutas y decidir qué va dentro de un avión, qué va dentro de una camioneta, qué va dentro de un tráiler, en qué centro de distribución hay que guardar tus productos para que te lleguen más cerca. Entonces, para mí, creo que sobre todo mientras no encontremos algo como transformacional desde la experiencia de usuario, que si quieres divagar, creo que incluso puede darse con nuevas plataformas donde tengas tus AR glasses y es como, ok, quiero comprar eso que estoy viendo, cuánto cuesta, dónde lo compro, qué tan rápido llega. Mientras sucede eso, creemos que vamos a seguir innovando en lo que nos ha fortalecido constantemente. La gente quiere más selección, que sus productos lleguen más rápido y todo eso se puede mejorar con AI, ¿no? Si yo puedo decidir mejor cuál es la probabilidad de que compres este producto y lo pongo más cerca de tu casa, entonces cuando lo compres va a llegar en horas en lugar de días, ¿no? Ya tenemos muchísimas entregas que suceden en menos de 24 horas, sobre todo en las ciudades metropolitanas grandes, y cada vez podemos llevar eso a más personas, que es un flywheel, ¿no? Donde entonces más gente se atreve a emprender y a vender cosas dentro del Mercado Libre, más gente compra y tienes un ciclo virtuoso muy divertido que además me encanta como que afecta a la economía real en una manera muy positiva. Dicho eso, todos los que nos escuchan probablemente sueñan o les gustaría tener a Mercado Libre como cliente. ¿Cómo decides cuándo comprar una solución versus cuándo desarrollarla internamente? Y justo antes de empezar hablábamos de Verdi, que suena a ser como una herramienta de inteligencia artificial para desarrollar código que la han creado internamente en Mercado Libre, cuando afuera existen ejemplos como Cursor. Sí, creo que es un poco diferente en ese caso porque Cursor, por ejemplo, te ayuda a programar más rápido, ¿no? Nosotros estamos viendo Verdi como... pero es cierto lo que dice, también es la forma donde muy probablemente vamos a hacer las aplicaciones a futuro en Mercado Libre, ¿no? Hoy es como inyectar inteligencia artificial de la mejor manera en soluciones existentes, pero literalmente estamos pensando la plataforma en mucho más, ¿no? Cómo hacer que los nuevos desarrollos sucedan ahí, que te ayuda a generar interfaces, que te ayuda a generar pruebas. Entonces, es cierto que es similar, aunque en ese caso no hay nada en el mercado que sea exactamente igual, pero igual puedo contestar la pregunta que creo que es buena. Primero, rompiendo un par de corazones, ¿no? de los que quieren venderle tecnología a Meli. Tenemos un bias extremadamente fuerte por lo menos empezar construyendo lo que usamos, ¿no? Sobre todo si está cerca del core, ¿no? Creo que un mejor ejemplo que Verdi es nuestro sistema logístico, ¿no? De manejo de warehouses, de manejo de transporte. Hay miles de soluciones en el mercado, algunas mejores que otras. Hay empresas de nuestro tamaño, tal vez un poco más chicas, que los usan. Para nosotros es parte del corazón de la compañía, ¿no? Es como decir, ok, voy a usar el corazón de alguien más para mi cuerpo. Sonaría raro. Entonces, esas decisiones son bastante fáciles, donde, ok, esto es parte del core, es algo que tenemos que tener control absoluto, ¿no? Además es difícil encontrar soluciones que escalen al tamaño de Mercado Libre, ¿no? Esa es otra realidad. Muchas veces empezamos con una tecnología externa y para cuando hacemos el rollout entero resulta que no puede escalar y tenemos que reemplazarla con una tecnología desarrollada in-house. Es algo que vemos caso a caso, ¿no? No es un framework donde tenemos una lista de así se decide en Meli si compramos o construimos. Es algo que hay que ver caso a caso. Hay cosas que obviamente no construimos nosotros. Nosotros no construimos nuestros propios servidores, por ejemplo. Hay commodities donde tiene mucho sentido que otras empresas agarren economías de escala y nosotros vamos a aprovechar esas economías de escala para ofrecer mejores productos y precios a nuestros usuarios sin tener que reinventar la rueda. Hay otros lugares donde creemos que podemos agregar un valor muy diferencial a lo que vemos en el mercado y entonces lo hacemos de manera interna. Diría que tenemos muchas intenciones de construir lo menos posible y construir lo que realmente es diferencial a cambiar la vida de nuestros usuarios. Mencionaste el ejemplo de una capacidad tecnológica core como es el sistema de logístico que utilizan.
y que Verdi a lo mejor no es un gran ejemplo, pero me gustaría justamente por eso hacer doble clic en Verdi. Sí, no, ojo, es un buen ejemplo de algo que construimos internamente, solo que no es un buen ejemplo de algo que tuvimos que hacer un trade-off entre algo existente y el nuestro, ¿no? Porque realmente no es algo que creemos que existe en el mercado. Existen framework, LangChain, por ejemplo, fue algo que sonó mucho, cada vez menos. Hablando de Verdi, no existe algo tal cual en el mercado. Digo que hay frameworks de inteligencia artificial que solucionan algunos de los temas que tenemos ahí, pero no todos, y no en una sola herramienta, y no conectado además a la forma en la que hacemos las cosas en Mercado Libre, con lo que para nosotros es una decisión muy clara en decir, ok, hay una tecnología transformacional, no está transformando hoy muchas industrias. Creemos que uno de los factores es porque es muy fácil hacer demos, ¿no? Tú puedes muy fácil decir, mira, qué bonito funciona esto. Cuando lo quieres llevar a producción, lo quieres escalar a cientos de millones de usuarios, literalmente, resulta que ese 0.1% o el último 10% del proyecto para convertirlo en algo productivo tarda más que el primer 90%, ¿no? Por eso nosotros le llamamos el primer 90% y el segundo 90%. Es ese 10%. Entonces, esta herramienta y esta plataforma es, ok, ¿cómo simplificamos lo más posible el uso de AI? ¿Cómo guardar los prompts? ¿Cómo hacer pruebas? ¿Cómo colaborar incluso entre varias personas, entre varios equipos? ¿Cómo probarlo, por ejemplo, muy fácil en tu teléfono, ¿no? Hay un montón de funcionalidades. Y algo que seguimos iterando, ¿no? También creo que si hubiéramos comprado un producto cuando hay algo tan nuevo, nosotros hemos cambiado 3 o 4 veces casi from scratch lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando hasta llegar a un poco lo que tenemos hoy, que evolucionó incluso a coordinar varios agentes, ¿no? Entonces creemos que hay mucho potencial y sobre todo en algo que va a ser y cada vez es más core al negocio, donde además por fuera no hay un desarrollo claro que veamos con el mismo potencial. En una industria que está cambiando constantemente y que cada día hay modelos nuevos, capabilities nuevos, creo que sería muy raro casarte con algo que tienes hoy. Otra ventaja que tiene Mercado Libre también es que tenemos muy bien organizada toda nuestra información. Tanto en el Machine Learning tradicional como ahora en el nuevo, la data que le pasas al modelo, tal vez ya no lo tienes que entrenar, aunque puede ser fine tuning, pero le tienes que pasar el contexto correcto para que te dé un resultado útil o una buena recomendación o un copy correcto. Entonces, ¿cómo tienes esa data integrada? ¿Cómo sabes si un usuario tiene este perfil o otro y lo combinas con su historial de compra para poderle darle una recomendación que sea completamente relevante y útil? Si no tienes bien organizados tus datos, es realmente difícil y es desafortunadamente algo que muchas compañías van a tener que hacer y mejorar para poder sacarle todo el provecho a estas tecnologías. Con Verdi lo que han tratado de hacer en Mercado Libre es crear una capa de infraestructura que los ponga en una posición más preparada para adoptar inteligencia artificial en todas sus funciones, en todos sus, digamos, productos de tecnología, dado que no encontraban esa capa en el mercado. Es tal cual, así de ambiciosa es la visión. O sea, en lugar de esperar a que salga, dijeron, nos adelantamos. Porque claro. Lo curioso es que todavía ni siquiera, no es como que puedes decirme o decir, sí, Enzo, estamos invirtiendo tanto en Verdi porque nos va a generar tanto retorno. Es una apuesta claro para ponerlos en una mejor posición para adoptar esas. 100% una apuesta. Nos encanta tomar riesgos. Es incluso uno de los principios culturales de Meli. Es emprendemos tomando riesgos. Está marcado en la cultura de la compañía. Que como siempre escuchas, la cultura de la compañía es más que... Está en los posters, ¿no? de la compañía, pero te dicen, es lo que premias, es lo que respiras de los diferentes equipos. Realmente estoy de acuerdo que es un riesgo en el que estamos invirtiendo bastante. También es cierto que ya tenemos casos de uso. O sea, mucho de lo que te conté está construido sobre Verdi, ¿no? Porque tampoco nos gusta construir en lo abstracto. Creo que es otra cosa que me gusta mucho de Mercado Libre. Es muy común que a las personas, incluso a mí, ¿no? Que nos gusta mucho la tecnología, empiezas a hacer lo que llamamos como ingeniería espacial, ¿no? Es decir, ok, esto es lo que creo que necesita la plataforma y tal vez en 5 años vamos a necesitar esto, entonces vamos a agregárselo para que cuando llegue ese momento que tengamos que escalar. Y como equipo hacemos muy bien esto de, ¿qué es lo mejor para el usuario hoy? ¿Cuál es el caso de uso que sabemos que vamos a necesitar? Mantengamos la plataforma extensible, pero no dramáticamente, para que entonces nos tardamos 8 años en lanzar en lugar de unos meses iterando. Entonces creo que hay que tener un balance interesante ahí también. Mencionaste que Data, por ejemplo, era una capa de infraestructura
en la que muchas compañías no estaban preparadas y por lo tanto se va a traducir a una barrera, ¿no?, para su capacidad de adoptar inteligencia artificial. Y me encanta porque justamente en tu agencia de desarrollo trabajaste con gobiernos y corporativos. ¿Qué factores ves que frenen más empresas tradicionales para adoptar inteligencia artificial? Sí, creo que tener la data correcta en el lugar correcto, en el momento correcto, es sin duda uno de los limitantes grandes. El otro creo que es no tener, de nuevo, su bias de construir, ¿no? Muchas personas con las que hablo es, ok, estoy esperando a que un consultor me diga qué hacer o que los productos adopten AI y entonces yo adopto los productos. Creo que es una estrategia relativamente válida, sobre todo tal vez si estás en una empresa tradicional o en un mercado que no se mueve tan rápido como el nuestro. Nosotros no podemos esperar a nadie, ¿no? Como decimos, el de enfrente juega el partido también y si yo me quedo parado, me meten goles. Entonces, tengo que moverme rápido, estar constantemente viendo hacia adelante y nunca esperar a ver qué pasa para tomar mi siguiente decisión, ¿no? Vamos a preparar parte de lo que hacemos, porque hoy, como te decía, no puedo predecir qué va a pasar con AI, tal vez ni siquiera dentro de los siguientes meses, qué tan rápido va a evolucionar, pero sí puedo tomar decisiones que nos preparan como compañía para adoptar todas las nuevas tecnologías lo más rápido posible, ¿no? Construir lo que llamamos capas de abstracción, fundamentos, ¿no? Si te puedes imaginar como en Meli tenemos una pirámide donde tienes, ok, por abajo tal vez está incluso la infraestructura de cómputo, ¿no? Cómo procesamos la información, CPUs, GPUs, memoria, red. Eso está sobre nuestra plataforma de desarrollo. Sobre nuestra plataforma de desarrollo tenemos servicios que le ofrecemos a nuestros developers y vemos que Verdi está arriba de eso, ¿no? Todas las capas que venimos construyendo durante los últimos 10, 15 años, 20 años, ¿no? Desde el principio de la compañía, se van apilando para hacer una pirámide aún más grande donde podamos ofrecer este nuevo servicio de AI basado en todos esos capabilities que tenemos abajo, ¿no? Entonces creo que las compañías también tienen que pensar así su estrategia de tecnología en cuáles son las capas base que se van sumando y complementando para potenciar a mi equipo, para potenciar mi producto, para potenciar el valor que agregamos a los usuarios. ¿Qué significa ver adelante para Mercado Libre, que al menos en Latinoamérica ya están adelante, no son el primero? O sea, como ¿de dónde obtiene inspiración, nueva información, siendo la empresa número 1 en tecnología en la región? Sí, bueno, nos inspiramos no solo de nuestra industria. Es cierto que somos líderes en mucho de lo que hacemos, pero otra cosa que me encanta de Mercado Libre es que no irías a nuestras reuniones y retreats estratégicos y demás. Si te pudieras escuchar y no supieras qué es Mercado Libre, pensarías que es una empresa que no va nada bien, ¿no? Literalmente en nuestro último retreat de estrategia no creo que dedicamos ni un minuto a decir lo bien que va todo y cómo hemos crecido. Era, eso está mal, esto no nos gusta, cómo mejoramos esto, tenemos estas nuevas ideas. Creo que ahí aprendimos muy bien de Andy Grove, ¿no? Solo los paranoicos sobreviven. Nosotros vivimos con ese nivel de paranoia, ¿no? De dónde viene el siguiente competidor. Por ejemplo, cómo AI puede no solo ayudarnos a nosotros, sino ayudar a alguien más a crear soluciones similares a las que ofrecemos y cómo nos mantenemos adelante. Entonces hay una paranoia, creo que no es una buena palabra porque implica algo creo que casi no sano, pero un deseo de siempre hacer más, de siempre llegar más lejos, de siempre hacer las cosas mejor, ¿no? Lo vemos en todos los niveles de la compañía. Diría que incluso en las interfaces tenemos conversaciones de ¿por qué este píxel está aquí cuando podríamos aprovechar mejor el espacio y mostrar más información a los usuarios? Y te digo a nivel C-level, ¿no? De la compañía, ese nivel de detalle de las conversaciones, en lugar de, bueno, estamos muy bien, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir creciendo. Hay una sensación constante de que en cualquier momento va a pasar algo que no tenemos en el radar. Entonces vamos siempre viendo hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. De repente celebramos, pero es un perfil de persona que más que celebrar pensamos todo el tiempo cuál es el siguiente reto, cuál es la siguiente montaña que vamos a escalar. Llegamos a la cima, mira, pero hay otra cima más alta por allá, entonces vamos a perseguirla también. Y realmente es un ambiente muy motivante de trabajo. Cuando nos conocimos me decías cuánto a ti personalmente te sorprendió el nivel de sofisticación de la tecnología que construye Mercado Libre y que está al nivel de cosas que uno vería en Silicon Valley o en Big Tech en Estados Unidos.
y que quizás el latinoamericano promedio que nos escucha, que usa Mercado Libre y aprieta un botón y recibe su paquete en la puerta, no tiene idea de toda la maquinaria que está detrás. ¿Qué crees que es lo que menos la gente entiende de Mercado Libre como compañía de tecnología? Te diría que incluso yo tenía un bias en ese sentido. Dato curioso, cuando entré a Mercado Libre, parte de lo que hicimos en el proceso es que les pedí que quería revisar el código, quería entender los sistemas, incluso antes de entrar a la compañía. Creo que hay un estereotipo latinoamericano, ¿no? de con qué calidad se hacen las cosas, con qué calidad se hace la tecnología. Como todos los Claro, estereotipos... que acá no hacemos tecnología world class, ¿no? Acá no hacemos tecnología world class. Todos los estereotipos son promedios, pero están basados normalmente en observaciones muchas veces reales. Me encanta que Meli es completamente una excepción a ese estereotipo. Me encanta también que hay muchas, ¿no? No creo que Meli es la única excepción, pero es la única por lo menos notable, grande, de evaluación gigante, donde, como decías, nos comparamos y con esas conversaciones que tengo con otros CTOs, con otras compañías que, digamos, en Silicon Valley están puestas como el top del top de la tecnología y la calidad técnica. Vamos a reuniones y somos muy abiertos. Eso es algo que me encanta del mundo de la tecnología. Mira, esto es cómo se ve mi plataforma, enséñame cómo se ve tu plataforma. Hay muchísimos momentos donde dicen, wow, eso no lo tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntenme, lo quiero tener en mi compañía. No todo, hay cosas que obviamente aprendemos nosotros también y estamos mejorando constantemente, pero sin ninguna duda Mercado Libre está en el nivel de cualquier compañía de tecnología que la gente pueda tener en mente, tanto de plataforma, tanto de complejidad técnica, de calidad de los ingenieros y las ingenieras que trabajan en la compañía, diseño, machine learning, ¿no? Estamos en el cutting edge. Si preguntas a muchas, incluso de las empresas de inteligencia artificial, nos tienen catalogados internamente como uno de sus clientes más innovadores, o por lo menos como que estamos llegando lo más lejos que permiten los modelos hoy. Entonces creo que me encanta tu observación, porque yo mismo tenía ese misconception y me encantó entrar a Meli y ver que realmente otro de nuestros principios es que ejecutamos con excelencia y eso se extiende 100% a la plataforma de tecnología. Mencionaste diseño y me imagino que hay un futuro donde quizás uno compre en Mercado Libre a través de chats. Creo que chat es la interfaz más obvia para interactuar con inteligencia artificial, o más fácil de entender porque tenemos ChatGPT como el gran ejemplo que cientos de millones de personas están usando. Más a nivel general, ¿cómo te imaginas que sean las nuevas interfaces de UI, de UX, con las que uno va a interactuar con la inteligencia artificial? Es súper interesante. Creo que hubo otro hype muy fuerte con la palabra agente. Todo era agent. Luego bajó un poco, ahora volvió a subir. Pero me parece interesante porque te puedes imaginar incluso compras sin interfaz, ¿no? Donde le puedes decir a tu agente, a tu asistente, quiero una mochila nueva, me permita ir a la oficina y hacer viajes cortos. Este es mi presupuesto. No solo hagas la investigación, haz que llegue a mi casa, ¿no? Sobre todo pensando además que si no te gusta la puedes devolver, ¿no? Entonces me imagino compras sin interfaz, ¿no? Luego, ¿cómo interactúas con esa? Puede ser chat, puede ser voz, puede ser realidad aumentada con lentes, ¿no? Con interfaces, por ejemplo, me imagino generadas on the fly, on demand. O sea, no creo que vamos a seguir con este paradigma donde todos los usuarios tienen la misma interfaz. La interfaz va a estar personalizada a ti, a cómo eres, a qué haces normalmente, a qué actividad estás realizando en ese momento. Tal vez el sistema se da cuenta que estás corriendo y te acordaste que ya no tiene algún insumo necesario en tu casa, y entonces tal vez ni te va a poner ninguna interfaz, ¿no? O te va a poner una confirmación muy pequeña como ¿quieres color azul o quieres color rojo? Ok, rojo, perfecto, ya está de camino a tu casa y gracias a Mercado Libre va a llegar en menos de 2 horas, ¿no? Pero tal vez si estás sentado en tu casa y estás viendo una película y le pones pausa y dices, esa ropa que trae el personaje principal o ese reloj me gusta, ¿cuál es? Dame más información. Ah, pues mira, tienes estas opciones, quieres que te lo pida por Mercado Libre, dale adelante y tú sigues viendo tu película y en unas horas o el día siguiente llega tu reloj nuevo que estabas viendo, ¿no? Entonces, para mí la mejor interfaz es la que no existe, ¿no? Si puedes eliminar un botón, si puedes eliminar una pantalla,
de la manera correcta, ¿no? Es muy fácil eliminar y luego no puedes hacer lo que quieres, pero si realmente logras esa magia, ¿no? Donde la tecnología entiende lo que necesitas, entiende el contexto y te ofrece la información correcta en el momento correcto, no necesitas mucha interfaz. ¿El límite es 0? Sí, el límite es 0, lo estaba dudando, pero creo que predictivo es 0, ¿no? Donde tal vez estamos hablando sci-fi, pero bueno, tienes un robot en tu casa que se dio cuenta que ya no tienes... Que no hay azúcar. Azúcar o que ya no tienes queso y sabe que la cena favorita de tu hijo y de tu hija son las quesadillas y que no vas a tener a la noche. Tú no te dice nada, se pide, llega a tu casa, se guarda automáticamente en el refri o en la nevera y cuando vas a preparar la cena, si es que la preparas tú y no la prepara tu robot, ¿no? Ya que estamos en el escenario sci-fi, está todo lo que necesitas para que tu familia esté feliz, ¿no? Y es creo que una visión que me encanta de la tecnología, donde, lo que quiero yo, lo que quiere todo el mundo, no es más tecnología, es más tiempo para estar con tu hijo, más tiempo para jugar con tu hija, más tiempo para salir con tu esposa, más tiempo para hablar con tus papás, para salir con tus amigos, para ser más social. Yo creo que toda la tecnología que podamos desarrollar para que tu vida sea mejor, ¿no? En esas definiciones es la dirección correcta. Espero que ese robot sea tan inteligente para poder definir si esa quesadilla lleva queso o no. Bueno, sí, no empezamos esa conversación. Hay un debate grande entre, sorprendentemente por el nombre, pero bueno, sí, las quesadillas llevan queso o no. En mi familia sí, porque somos muy programadores y si tiene queso en la palabra. Pero bueno, no hablamos del debate, espero que tengas desactivados los comentarios en YouTube para que no haya... Sebas, llegamos al segmento final, tengo un par de preguntas más. Primero, Jensen Huang se hizo viral en un video hace unos meses diciendo que en el futuro ya no necesitaremos programar porque el lenguaje de programación será cualquier lenguaje natural. ¿Estás de acuerdo? Creo que es posible y más que de acuerdo, tampoco me parece una tragedia, ¿no? Hablas con mucha gente y dice, bueno, es que programar, de programación, etcétera. Dices, bueno, sí, pero hace unos años hubieras podido tener la misma conversación sobre si debes saber de compiladores o no y lenguaje de assembler o no. Nos movemos a lenguajes cada vez más abstractos, cada vez basados en objetos, en funciones. Y realmente al final los programadores han sido cada vez más productivos, han podido hacer aplicaciones cada vez más complejas. Si esta siguiente evolución te permite hacer lo mismo, creo que el error es pensar que entonces ya no se necesitan los programadores. No, creo que incluso si podemos abrir a que entonces no tienes que saber lenguajes de programación para programar, puedes desarrollar tecnología. Si no, eso para mí sería súper positivo. Yo no hago nada de gatekeeping. Invito a muchísima gente a que aprenda a programar. Yo no sé programar, pero el fin de semana programé una extensión de Chrome y me sorprendí del poder de Cursor. Creo que tengo curiosidad por la tecnología, pero fue un momento que me voló la cabeza. Es súper positivo. Cada vez van a seguir mejorando los modelos además y más gente va a crear tecnología. En Mercado Libre lo que nos detiene no son las ideas, ¿no? Tenemos muchos mercados en donde nos gustaría estar, muchas industrias donde nos gustaría estar. Estamos literalmente limitados por qué tan grande, ya tenemos un equipo gigante, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser un equipo efectivo, productivo? Si tenemos más herramientas, más manos, más productividad, creo que vamos a poder generar mucho más valor para la sociedad. Si eso lo multiplicas por todas las compañías y las nuevas compañías que van a surgir, veo venir una época muy positiva para todo el mundo. Un par de preguntas más para cerrar. Mencionaste que les faltan manos en Mercado Libre, pero al inicio de la conversación hablamos del valor de los equipos pequeños, sobre todo en esta ola de inteligencia artificial. Una pregunta un poco rara. ¿Mercado Libre va a seguir contratando? ¿Hace sentido a esa escala? Es un trade-off extremadamente interesante. Hoy vamos a seguir contratando. Creo que es otra buena respuesta a tu pregunta sobre AI, ¿no? Tampoco hemos visto un efecto... Hemos visto que nos hace más productivos, pero no algo transformacional donde podemos decir, ok, no necesitamos más equipo. No hemos llegado a ese nivel, con lo que seguimos creciendo y vamos a crecer muy agresivamente incluso, te diría, porque también hemos encontrado buenas formas de que el equipo sea efectivo, que el equipo esté alineado. No es fácil, ¿no? Tener a 18,000, digamos que sean 20,000, 25,000... 100,000 personas alineadas en una misión. Finalmente, ¿qué es lo que más te emociona sobre inteligencia artificial en los próximos 6 a 12 meses?
Creo que vivir el momento es un poco lo que más me emociona, ¿no? Siempre escuchas de transiciones anteriores, entonces como, uy, cuando llegaron, deja tú los transistores, ¿no? Y es bueno, yo no estuve en eso, no supe cómo era antes, no supe cómo era después. Me tocó muy joven el cambio en internet. Me tocó ya no tan joven el cambio a mobile, pero no estaba en una posición donde podía realmente convertirlo en algo gigantesco. Entonces creo que es una meta respuesta, ¿no? Pero estar en esa ola, poderla surfear, verla de frente sin ningún miedo y ver a dónde nos lleva es lo más emocionante, ¿no? Estamos viendo incrementos exponenciales en capabilities. Mientras bajan los precios, también exponencial, como nunca se había visto antes, ¿no? Creo que apenas empieza. Me tiene muy emocionado por el futuro. Me encanta lo que dices porque siempre también como del lado del lado inversionista, escuché a otros inversionistas mayores hablar de las transiciones, ¿no? Del internet, de móvil, de cloud, como momentos de fiebre del oro, y yo por mi edad no llegué a vivir ninguno de esos. Hoy estando en San Francisco, sí siento ese momento acá, ¿no? Como hay una fiebre del oro en torno a lo que está pasando y es un momento muy, muy emocionante. O sea, para... Que le dicen fiebre también porque hay que tener cuidado, ¿no? Pero seguro sí, está. Sí. Sí. Pero también es una buena, digamos, si no saltaste a tecnología todavía, pues no te pierdas esta, ¿no? Porque no pasan cada cierto tiempo, ¿no? 100%. Y es una gran oportunidad para meterse de lleno. Sebas, gracias por la conversación. Espectacular tu carrera, lo que has hecho en compañías, digamos, en startups y ahora en la compañía más grande de tecnología de Latinoamérica. No, un placer estar por acá. Muchísimas gracias. Muy divertida la conversación. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.